perfecta. Hoy queremos hablar acerca del sacerdocio universal de los creyentes. Ese es el quinto de los principios autistas de los que queremos hablar y queremos hablar hoy. Y dice ahí en la palabra del Señor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, en esta hora te alabamos y te adoramos y te damos gracias por tu amor. Te pedimos, Señor, que tu misericordia en esta hora nos sostenga. Padre Celestial, nada podemos hacer sin ti porque esta es una hora en la que es necesario que tu Espíritu Santo hable al corazón del ser humano, y la palabra del hombre eso no lo puede hacer, pero tu palabra sí lo puede hacer. Y por eso rogamos tu ayuda y tu dirección. Por Jesús te lo rogamos humildemente. Amén. Sí, amados hermanos, qué importante es poder pensar en el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué significa y qué implica? Déjeme contarle algo, ¿sabe? Todos nosotros a veces, cuando éramos jóvenes, porque todos aquí un día fuimos jóvenes, ¿verdad? Espero que eso. Pensamos hacer algo, pensamos dedicar nuestra vida a algo. Cuando los niños son pequeñitos les preguntamos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y ahí los niños dicen cada uno su cosa. Pero después llega el momento de la juventud, cuando realmente hay que decidir. Y los jóvenes tienen que decidir a qué van a dedicar sus vidas. Hay veces que tenemos una decisión y hay veces que se cambia. Es decir, hay veces que pensamos ser algo y después al final no terminamos siendo lo que pensábamos que íbamos a hacer. A mí también me pasó así. A veces los jóvenes entran al college y en el college cambian su profesión y uno dice, ¿qué pasó? Yo no los puedo juzgar porque a mí me pasó lo mismo. ¿Sabe? Una semana antes de que yo escogiera la carrera que iba a estudiar en la universidad, mi hermano, que estaba ya en tercer año de la carrera de medicina, me dijo, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, ¿qué vas a pedir? Había que escribir algo. Y yo le dije, me dijo, mira, si vas a pedir medicina, dímelo porque tengo una serie de escritos de los 2 primeros años, de resúmenes que he hecho que te van a ayudar para los exámenes y para las pruebas que tienes que tener que hacer. Y le dije, bótalo. Y lo botó. Y a la semana me dijo, ¿por fin qué pediste? Le dije, medicina. Y me dijo, tú estás loco. Digo, bueno, no es primera vez que me lo dicen, después me lo han dicho muchas veces más. Pero bueno, finalmente no fue lo que tomé. La historia no viene al caso ahora. Y después, cuando tuve la elección de nombrar algunas cosas, pues entonces escogí la carrera de química, licenciatura en química. Tengo como un bachillerato en química más o menos. Y la escuela de química estaba cerca de la escuela de María del Carmen. ¿Por qué sería que lo escogí? No es que a mí no me gustara la química, pero tampoco me interesaba mucho. Pero ahí ustedes saben por qué lo escogí. Estuve 5 años estudiando en la universidad. Bien fuerte, bien difícil. Finalmente terminé. Lo que nunca pensé que iba a hacer es pastor. Nunca lo pensé, nunca lo planifiqué. Finalmente Dios ya me llamó y como lo he dicho otras veces, fue como si alguien me apuntara con un revólver y yo le echara para el lado el cañón y le dijera apunta para otro lado que eso no es conmigo. Pero en final, Dios me llamó y lo demás historia, aquí estoy. Por eso yo quiero preguntar algo. ¿Qué era lo que usted pensaba hacer cuando era niño y qué es ahora? A ver, esta dama nos va a decir. ¿Qué usted pensaba hacer? Cuando era niño. O cuando era joven. Bueno, yo quería estudiar medicina, pero terminé estudiando leyes. De medicina para leyes, ¿verdad? No los cura, pero los manda pero los manda a que se porten bien, porque las leyes son lo que hacen. A ver, esta hermana, ¿qué usted pensaba hacer? Medicina y terminé siendo enfermera. Mira, quedó cerca. ¿Y usted qué pensaba hacer? Yo empezaba a estudiar en la universidad hasta que cogí la carrera de medicina que me gustaba a mí, que era psicología. Muy bien, y terminó siéndolo. No pude terminar porque vine para acá. Ajá, ¿y ahora qué cosa? Y ahora trabaja en otra cosa. Muy bien. A ver, ¿y usted qué pensaba hacer cuando joven? Mecánico de aviones. Mecánico de aviones. Es que ese avión no me monto yo. Pero bueno, ¿y ahora qué cosa es? Subido en los árboles. Y ahora, pues entonces está trabajando ahí, cortando los árboles. Estoy buscando a alguien que todavía no haya escogido. Pero bueno, a ver, ¿qué usted está pensando hacer? Banquero. Banquero. Me avisa cuando lo logre. Oiga, este va a ser el banquero. A ver, esta hermanita que cumplió 95 años. Cuando usted era pequeña, ¿qué pensaba hacer? Quería ser doctora en medicina. Doctora en medicina. ¿Y después qué fue? Nada, me casé y fui madre. Entonces me quedé en la casa.
Pues ahí me dice ahí que fue madre, abuela y consejera, ¿verdad? Que fue algo bueno, ¿verdad? Que bien, que Dios lo bendiga. ¿Y usted qué pensaba hacer? Me gustaba ser maestra. Después lo que estudié fue contabilidad y finanzas. Y ya Maestra y después estudió contabilidad y finanzas. Qué bien. A ver, mi hermano, ¿qué usted pensaba hacer? Yo pensaba ser arquitecto y terminé siendo arquitecto. Oye, mira qué bueno, uno pensaba ser arquitecto y terminó siendo arquitecto. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tendrá que ver eso, pastor, con el sacerdocio universal de los creyentes? ¿Cuántos de los que están aquí pensaron que algún día pensaron que ustedes iban a ser sacerdotes? ¿Qué pasó? Nadie pensó que iba a ser sacerdote. Pues hoy yo les tengo una noticia. Todos son sacerdotes. ¿Qué le parece? Así que usted puede decir, cuando yo era pequeño pensaba hacer cualquier cosa y después finalmente fui algo. Lo que nunca pensé en mi vida es que iba a ser sacerdote y hoy soy un sacerdote. Y yo le voy a explicar por qué, y ese es el tema del mensaje y esa es la idea de lo que queremos compartir hoy. Sí, claro que hoy somos sacerdotes de Jesucristo. Y es en serio, no es jugando. Y es real, muy real, tan real como que este libro que está aquí, que dijimos qué cosa es, nuestra única regla de fe, quiere decir que todo lo que creemos y practicamos está aquí. Y después dijimos que Jesucristo es nuestro Señor. Así que si este libro es nuestro manual de fe y práctica, Jesucristo es nuestro Señor, dice este libro que Jesucristo nos ha nombrado sus sacerdotes. Sí, usted sabe por qué todos somos sacerdotes. Todos somos sacerdotes porque Jesucristo nos ha nombrado sus sacerdotes y este libro nos enseña claramente. Dice la palabra de Dios claramente ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 6, que cuando Juan tiene esa visión de Jesucristo y habla con él, dice, y nos hizo, permítame leer desde el versículo 5, dice Jesucristo, este testigo fiel y verdadero, el primogénito de entre los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo, ¿quién? Jesucristo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice la Biblia, dice este libro que es nuestro libro de fe y práctica, que Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dio un reino y nos hizo sus sacerdotes. De modo que en este mundo, todos los que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón somos sacerdotes de Dios. Me encanta el pasaje de Primera de Pedro que acabamos de leer, donde dice, mas vosotros sois linaje escogido. Leímos en la lectura devocional los versículos anteriores. Si usted se fijó bien en los versículos anteriores, ¿de qué está hablando el apóstol Pedro? Está hablando y está diciendo ahí claramente acerca de Jesucristo. Cómo Jesucristo era la piedra angular, que para los que no lo aceptaron, vino a ser una piedra de tropiezo por no haberlo aceptado. Pero para los que lo hemos aceptado, Jesucristo ha venido a ser como la cabeza del ángulo. Es decir, la estructura principal de la edificación de nuestras vidas cristianas. Eso es Jesucristo. Y entonces dice, mas vosotros sois, vosotros que habéis aceptado a Jesucristo, sois linaje escogido y real sacerdocio. De modo que nosotros somos sacerdotes de Dios, no porque a nadie se le haya ocurrido, sino porque el propio Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos ha dado el nombramiento de sacerdotes de Dios. ¿Qué cosa es un sacerdote? Dice el diccionario que un sacerdote es una persona que consagra su vida para servir una divinidad. Se lo voy a repetir de nuevo. Dice el diccionario que ser sacerdote es una persona que consagra su vida para servir a una divinidad. Y mi pregunta en esta mañana, ¿qué es lo que usted ha hecho en su vida? ¿No es eso lo que hemos hecho? Cuando nosotros reconocimos que éramos pecadores, cuando nosotros reconocíamos que necesitábamos de Jesucristo, porque sin Cristo íbamos a ir a un lugar de condenación que se llama infierno. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, dice la palabra de Dios que Dios nos perdona. Dice la Biblia que Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida de los que van a estar en el cielo. Pero dice también la Biblia de que Dios nos manda su Espíritu como un adelanto para que nosotros sepamos que estamos marcados para la salvación. El Espíritu de Dios vive en nosotros, vive en los hijos de Dios. ¿Dónde habita? Yo no lo sé.
¿En qué lugar del cuerpo? No lo sabemos. ¿Por dónde entró? No lo sabemos. ¿Cuándo entró? No lo sabemos. Pero que está dentro, eso sí lo sabemos. Porque cuando un hijo de Dios hace una cosa que a Dios no le agrada, algo aquí adentro le dice, eso está mal. No tiene que estar mirando el pastor, ni el diácono, ni el miembro de la iglesia, ni el maestro dominical. El Espíritu Santo en nuestros corazones da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque nos dice lo que está correcto que hagamos y lo que no está correcto que hagamos. Y nos lo dice con palabras claras en nuestros corazones. Cuando eso ha ocurrido en nuestras vidas, nosotros comenzamos a ser hijos de Dios. Y cuando eso ha ocurrido en nuestras vidas, nosotros necesitamos reconocer que somos sacerdotes de Dios. Porque el Dios a que servimos, el Cristo que nos salvó, nos ha nombrado como tal. Así que, si somos sacerdotes de Dios, creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, no porque ningún ser humano haya inventado esa idea, no porque ningún ser humano se haya inventado esas palabras y esas funciones, sino porque el Dios dueño y Señor de nuestras vidas, Jesucristo, Él nos ha nombrado como tal. Nosotros nos quedan dos opciones, o dos cosas que hacer. Mejor dicho, nos queda creerlo, número uno. Y número dos, asumir las funciones de un sacerdote en este mundo. Créame, usted me perdona. Si usted vino hoy al templo sin usted saber que usted es un sacerdote de Dios, si usted había pensado dedicar su vida a cualquier otra cosa, usted puede hacer muchas cosas en este mundo, pero además de todo lo que usted hace en este mundo, es importante que usted sepa que la Biblia declara que usted, por nombramiento de Jesucristo, es un sacerdote de Dios en este mundo. ¿Por qué nosotros no tenemos otro sacerdote? Porque cada uno de nosotros somos un sacerdote delante de Dios. Y eso nos enseña la palabra de Dios. Somos sacerdotes de Dios y eso es lo que significa el sacerdocio universal de los creyentes. Una función tenemos que cumplir, al final voy a hablar de eso. Pero qué importante es que nosotros podamos saber lo que somos delante del Señor. Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que en el Antiguo Testamento la familia de Leví era escogida para ser sacerdocio de Dios. Era un linaje, era una descendencia. Y era la descendencia de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob. Dice que fue escogido. Así que, en primer lugar, lo primero que hemos visto es que todos nosotros tenemos un sacerdocio por nombramiento. Perdónenme, no es mi invento, el Señor nos nombró. Jesucristo lo dijo en Apocalipsis claramente y después también la palabra del Señor nos lo dice de una manera clara. El apóstol Pedro lo dice bien claro. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que somos sacerdotes por nombramiento de Dios. En segundo lugar, es importante que nosotros sepamos que no solamente nosotros somos sacerdotes, sino que como sacerdotes del Señor en este mundo, nosotros tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote, la palabra como que lo está diciendo, un sacerdote que está sobre todos los sacerdotes, el sacerdote principal de todos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos claramente ahí que Dios le dijo ahí, y los que leyeron la Biblia, pensaron que se les había olvidado. Ay, ¿cómo están los que están? ¿Cómo están los lectores, los que no se rinden? ¿Por dónde vamos? ¿Números qué? Números 25. Yo tengo unos cuantos números de atraso, pero bueno, ahí le voy. No nos vamos a rendir. Números 25, yo voy como por el 10. En números capítulo 8, precisamente, el Señor le dice ahí a Moisés, mira, toma la tribu de Leví y sacrifícamelos como sacerdotes. Me llama la atención la expresión que usa. Dice, sacrifícamelos como sacerdotes. No es que los degollara y cogiera su sangre y los matara, no. Está diciendo, ponlos delante de mí y apártalos, márcalos para que sean mis sacerdotes. Así va a ser la tribu de Leví. Y por cierto, iban a servir en el sacerdocio activo desde los 25 hasta los 50 años. ¿Quién habló por ahí? Un buen lector ahí, ¿verdad? Hasta los 50 años, de los 25 hasta los 50. Tengo como 10 pasados, pero bueno, vamos a ver. Ahí iban a servir. Dice que después ellos seguían en su condición de sacerdocio, pero ya no iban más a ofrecer sacrificio. Lo que ellos hacían al principio, los sacerdotes, era ofrecer el incienso. Mire que el hermano Julio habló un poquitico acerca de estas cosas ayer en el tiempo de la alabanza. Los sacerdotes ofrecían el incienso. Recuérdense que el tabernáculo y después el templo de Moisés es diferente a nuestro templo. Tenía una parte donde entraban solamente los sacerdotes, tenía una cortina y esa cortina dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes entraban, encendían las lámparas, cambiaban los panes de la preposición y también ofrecían el incienso
que era las oraciones de los santos, y también ofrecían una serie de sacrificios afuera. Eso era lo que hacían los sacerdotes. Pero había uno diferente, y ese diferente era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía características diferentes, vestía diferente y tenía funciones diferentes. El sumo sacerdote era diferente. Estaba sobre todos los sacerdotes, por supuesto, y hacía cosas especiales. ¿Cómo vestía? Vestía de una manera diferente. Su vestidura era diferente a las demás. Dice que tenía unas hombreras, y sobre las hombreras tenía unas piedras con los nombres de las tribus de Israel grabadas sobre ellos, para que cuando entrara delante de Dios, dice que llevara sobre sus hombros el pueblo de Israel. Estaba siendo intermediario, estaba representando al pueblo de Israel delante de la presencia del propio Dios. Tenía un pectoral, su traje tenía un pectoral que tenía 3 hileras de 4 piedras que representaban con los nombres de las tribus de Israel. Ese pectoral tenía algo en el medio donde se ponían 2 piedras, que era el Urim y el Tumim. Las usaba el sumo sacerdote para consultar a Dios. No se sabe cómo lo hacía, lo menciona la Biblia. Ellos consultaban a Dios para saber la voluntad de Dios, le preguntaban cosas a Dios y Dios les respondía a través del Urim y el Tumim. Y no se sabe realmente cómo eso funcionaba, pero esas eran las funciones que tenía. También la vestidura del sumo sacerdote tenía una mitra con una lámina de oro hermosa adelante, que tenía una grabación que decía: santidad a Jehová. Qué tremendo. Una de las cosas que hacía el sumo sacerdote, que no hacían los otros sacerdotes, que era función específicamente de él, era ejercer el sacrificio del gran día de la expiación. Dice ahí en la Biblia, en el libro de Levítico, que había un día, que había un sacrificio especial que se llamaba el gran día de la expiación, una vez al año. No cabe duda que al estar el lugar santo donde podían entrar los sacerdotes, el lugar santísimo, en ese lugar santísimo podía entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año, y dice el libro de Hebreos, y no sin sangre. Qué tremendo está eso. Y no sin sangre. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Dice que tomaba un becerro y un cordero, que lo sacrificaba, y primero llevaba la expiación por él y por lo suyo, porque él también era un hombre pecador. Así que él tenía que entrar primero y ponerse a cuenta con Dios y hacer la expiación por él y por lo suyo. Y después que él había expiado, ¿sabe usted lo que significa la palabra expiar? Quizás algún amigo que nos visita no sabe, pero la palabra expiar significa cubrir, tapar, pagar, limpiar, quitar los pecados. Eso es expiar. Primero entraba el sacerdote para resolver los problemas de su pecado. El sumo sacerdote primero resolvía los problemas de su pecado. Y después venía con 2 animales. Los ancianos ponían sus manos sobre ellos. Uno era llevado al desierto, y menciona la Biblia la palabra de alguien, decía que era llevado al desierto a Azazel. No se sabe mucho acerca de quién era este Azazel, a qué se refiere. Los teólogos tienen distintas ideas, pero realmente no se sabe mucho. Sí es claro el que representa. Lo que estaba representando era que el cordero, aquel carnero, sobre él llevaba los pecados del pueblo, que eran sacados fuera y llevados a un lugar desierto donde no los verían más. Eso era expiar, sacar los pecados del pueblo. El otro animal era degollado, cuya sangre se entraba al lugar santísimo, y el sumo sacerdote la rociaba sobre el altar. Y entonces el pecado del pueblo era perdonado. Una vez al año tenía que hacerlo. Esa era su función. Y entonces nosotros hoy en día somos sacerdotes de Dios. Qué importante. También tenemos un sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Por qué razón? Porque fíjese que Jesucristo hizo lo que hacía el sumo sacerdote. Lo único que con grandes diferencias. Jesucristo no tenía que ponerse la mitra con un letrero que dijera santidad a Jehová, porque Jesucristo era un santo de los santos. Era santo a su Dios. No necesitaba una mitra. Su vida vivía en santidad. Jesucristo vivió sin pecado. Y como vivió sin pecado, pudo ejercer el sacrificio por todos nosotros los pecadores. Había algo que Jesucristo no tuvo que hacer. Jesucristo no tuvo que pagar primero el pecado, sacrificar sangre por sus pecados primeramente, porque Él no tenía pecado. Así que Él no tenía que hacer como sumo sacerdote, que tenía que primero sacrificar por Él para después estar listo para sacrificar por el pueblo. Jesucristo pudo sacrificarse por todos nosotros, porque Él, siendo el Cordero sin pecado de Dios, pudo morir y pagar en la cruz del Calvario todos
nuestros pecados. Y qué hermoso es que nosotros podemos saber que Jesucristo dice que cuando Cristo murió, por eso es que cuando Cristo murió, el velo del templo, dice ahí el evangelista, que se rompió en dos, se rasgó de arriba a abajo. ¿Por qué de arriba a abajo? Está diciendo, Dios lo rompió. Desde arriba hizo, no hace falta esto más. Ahora todo el mundo puede entrar. Por eso es que todos podemos estar aquí hoy sentados. Porque Jesucristo rompió el velo y abrió el camino para que todo ser humano que desea a través de Jesucristo pueda llegar hasta la mismísima presencia de Dios, que era lo que representaba el arca y los querubines en aquel lugar. Pero no solamente eso, dice la Biblia, que Cristo, el Cordero perfecto de Dios, murió y derramó su sangre, hizo el sacrificio perfecto. Los sumos sacerdotes tenían que hacerlo una vez cada año, porque no era perfecto. Pues Cristo lo hizo una vez y por todas, dice el libro de Hebreos, porque fue el sacrificio perfecto que limpió todos nuestros pecados. Pero qué hermoso. No queda ahí la historia de Jesucristo como nuestro único sumo sacerdote. Dice la Biblia que también Jesucristo, después que murió por nuestros pecados, se sentó a la diestra del Padre. Y a la diestra del Padre intercede por nosotros. Todos nosotros somos sacerdotes y tenemos un sumo sacerdote que a la diestra del Padre intercede por ti y por mí. Qué buena noticia, qué gran bendición. Poder saber que nosotros tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. ¿Y por qué intercede por nosotros? Intercede por nosotros por dos razones. Por eso Jesucristo dijo, todo lo que pidieras al Padre, pedirlo en mi nombre. Por eso nosotros cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Y las oraciones en el nombre de Cristo tienen la intercesión de Él junto al Padre. Pero escúcheme esto también. Nosotros tenemos un intercesor delante de Dios porque Él funciona como nuestros abogados. Cuando hay un abogado, usted sabe por qué hay un abogado, porque hay un acusador. Y en este mundo nosotros tenemos un acusador. El acusador de las naciones, Satanás, el enemigo de nuestras almas. La serpiente antigua, dice la Biblia, que un día será apresado. Dice la Biblia, el engañador de las naciones será apresado. Porque Satanás sigue haciendo lo mismo que hizo desde el principio. Nos tienta, nos engaña, nos hace pecar y después nos acusa. Eso es lo que Satanás hace. Esa es su estrategia. Satanás aleja y separa al cristiano de la presencia de Dios. Y cuando lo tiene lejos y débil, entonces lo hace pecar. Y cuando peca, sale corriendo a donde está Dios y lo acusa, como hizo con Job. ¿De qué acusó a Job? ¿Sabe de qué acusó a Job? Satanás acusó a Job de falsa integridad. Y le dijo a Dios, claro, ¿cómo no va a ser bueno si le das todo lo que quiere? Si le das todo lo que quiere. ¿Quién tiene? Nadie tiene más que Job. Todo lo que quiere se lo das. Alegría, bendición, familia, riqueza. Claro que te es fiel. Y el resto de la historia de la vida de Job la conocemos. Cómo fue probado allí. ¿Sabe por qué? Por la acusación de Satanás. Déjame decirte, muchas veces Satanás nos engaña y nos hace caer y después nos acusa, sigue haciendo lo mismo. Satanás entre semanas nos debilita, nos hace pecar y después cuando nos vamos a ir el domingo para la iglesia nos mira hacia la cara y me dice, a la iglesia vas a ir. Hipócrita, sinvergüenza, a sentarte ahí y hacerte el santico, a poner la carita de santico esa que pone. Acuérdate que entre semana hiciste esto y esto y esto. ¿Lo hace o no lo hace Satanás? Dígalo usted. ¿Lo hace o no lo hace Satanás? Nos sacude, nos arrastra y después nos acusa. Muchas veces hermanos que han caído y vienen y me dicen, pastor, si es que no quiero ni leer la Biblia, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Y yo le digo muchas veces, ¿sabes qué? Esa es la estrategia del diablo. Si no vuelves al Señor y te arrepientes, lo que el diablo quiere es que sigas como estás. Esa es la estrategia del diablo. Te hace pecar y después te acusa para que tú no vuelvas al Señor. Y el diablo, quiere que tú olvides que Dios es el Padre, que todavía está en el camino de tu vida, como el hijo pródigo, con los brazos abiertos, esperándote siempre para que vuelvas a Él con arrepentimiento.
Porque eso es lo que quiere Satanás. Satanás no quiere que nos arrepintamos. Satanás lo que quiere es que empecemos a justificar nuestros pecados. Cuando pecamos empezamos a buscar justificaciones. ¿Es que? Y empezamos a poner justificaciones. Ninguna justificación cubre el pecado. Lo que cubre el pecado es la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo es efectiva cuando nosotros volvemos al Señor con arrepentimiento. Dios nos perdona y Dios nos cubre. Y Dios nos recibe y Dios nos acepta delante de su presencia. Pero lo que quiere Satanás es que nosotros sigamos en el otro lugar. Pero Dios lo que nos está buscando es para que nosotros volvamos a Él. Satanás te engañó esta semana, ven al Señor. No tengas miedo. Arrepiéntete y ven al Señor, porque el Dios que te ama te va a perdonar. Y el sumo sacerdote que está a la diestra del Padre, cuando el acusador nos acuse, Él le va a decir al Padre, Él pecó, pero yo pagué por Él. ¿No vale la pena el sumo sacerdote? Bendito sea el Señor. Qué bueno que nosotros podemos saber que sí es cierto que somos sacerdotes en este mundo. Es cierto que tenemos un sumo sacerdote a la diestra del Padre que intercede por nosotros para que el Padre nos perdone y la gracia del Señor nos alcance cada día de nuestra vida. Así que tenemos un sacerdocio por nombramiento. Tenemos un sumo sacerdote que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y en tercer lugar, si tenemos un sacerdocio, tenemos funciones que hacer. Sí. Tenemos funciones que hacer. Es un nombramiento que nos da funciones, cosas que hacer. Todo el mundo no tiene que ser pastor. Pero dice la Biblia que aunque Dios llama a alguno para ser pastores, dice la Biblia que todos somos nombrados sacerdotes de Dios. Y si somos sacerdotes de Dios, tenemos funciones que hacer. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ya lo he dicho. Venían, ofrecían sacrificio, ofrecían el incienso. ¿Y el incienso qué cosas son? Dice que el incienso son las oraciones de los santos. Escúchame esto. Si tú y yo somos sacerdotes de Dios, tenemos que interceder delante de Dios en este mundo con nuestras oraciones. Y cada día nosotros necesitamos hacer intercesión en nuestras oraciones. Eso no es trabajo del pastor, eso es trabajo de todos los sacerdotes. De todos los sacerdotes. Yo estuve de vacaciones estos 15 días. Bueno, 10 días. Estuve de vacaciones. No hice funciones pastorales. Pero sí hice funciones sacerdotales. Porque cada mañana oré por cada uno de ustedes. No estuve aquí como su pastor. Pero sí hice mis funciones sacerdotales. Porque cada mañana antes de levantarme de la cama, le pedí al Señor primero por mi vida espiritual, por mi santificación, por mis pecados, por mi necesidad espiritual con el Señor. En segundo lugar, le pedí al Señor por mi esposa, para que Él me la cuide, me la bendiga, me la perdone, para que Él me la mantenga bonita como está y que siga cocinando bien. Después oré por mis hijos y le pedí al Señor por mi hijo, por su esposa, por sus 2 niños. Le pedí al Señor por mi hija, por su esposo, por sus 3 niños. Y le pedí al Señor que me los cuide, que me los guarde. Le pedí al Señor que si ellos han pecado, me los perdone. Porque así lo hacía Job y es mi responsabilidad. Pedirle al Señor que si ellos han pecado, me los perdone. Después le pedí al Señor por todos mis familiares. Y después le pedí al Señor por mi iglesia. Y le pedí al Señor por la staff, le pedí al Señor por los diáconos, le pedí al Señor por la directiva. Le pedí al Señor por toda la congregación, le pedí al Señor por los ancianos para que los cuide. Le pido al Señor por los matrimonios, por los solteros, por los jóvenes, por los niños. Le pido al Señor por los que estaban manejando para que Dios me los cuidara. Le pido al Señor por los que estaban en peligro para que Dios me los librara. Le pedí al Señor por los que estaban tristes para que Dios me le diera alegría. Le pedí al Señor por los que estaban enfermos para que Dios me los sanara. Le pedí al Señor por los que estaban en tentación para que Dios me los librara y por los que estaban en pecado para que Dios me los levantara. Le pedí al Señor por mi ciudad. Le pedí al Señor por mi país. Le pedí al Señor la paz de Jerusalén. Le pedí al Señor por la convención en la que trabajo. Y le pedí al Señor por su gracia en este mundo. Tenemos una función sacerdotal que cumplir. No importa si somos pastores, si estamos de vacaciones o donde estemos. Tenemos una función sacerdotal que cumplir. Somos intercesores de Dios. Escúchame esto que te quiero decir. No hay ninguna promesa en la Biblia de que Dios va a escuchar la oración de tu vecino inconverso. No la hay. Pero este libro está lleno de promesas de que Dios escucha tu oración, que eres hijo de Dios. La única oración que aparece en la Biblia que dice que Dios escucha a los inconversos es la oración de arrepentimiento para aceptar a Jesucristo. Yo no estoy diciendo que Dios no oiga a los inconversos. Escúcheme esto porque la Biblia no dice eso.
Lo que yo estoy diciendo, que las promesas que están en la Biblia de que Dios escucha, es para sus hijos, no para el mundo. Si no hay promesa de que Dios escucha al mundo, mi vecino que no conoce a Jesucristo necesita de mi oración, porque él necesita que yo interceda por él. Y esa es mi función sacerdotal en este mundo. Tenemos una función que cumplir. Y la oración, la intercesión es una de ellas. La otra función que tenemos que hacer como sacerdotes es enseñar la palabra. Y usted me diga, pastor, yo estoy para aprender. Sí, está bien, todos aquí estamos para aprender. No te creas que yo me lo sé todo, ojalá me lo supiera. Pero todos tenemos que aprender. Pero escúchame esto bien claro. Todos tenemos la responsabilidad de enseñarle este libro a las demás personas que no lo conocen. Yo quiero hacer una pregunta a los caballeros aquí presentes. ¿Cuántos de los caballeros aquí presentes, escúchame bien, cuántos de los hombres aquí presentes no saben cocinar frijoles negros? ¿Pueden alzar la mano? No saben cocinar frijoles negros. No saben. Yo les voy a decir esto, escúchenme bien. Yo no soy chef. Yo no soy maestro de cocina. Pero yo los puedo enseñar a cocinar frijoles negros. Porque yo sé cocinar frijoles negros. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Usted no tiene que tener un título de seminario. Usted no tiene que tener un doctorado en teología. Usted no tiene que ser un maestro de la escuela dominical. Para enseñar la Biblia, usted lo único que tiene que encontrar una persona que sabe menos que usted. Y escúcheme esto, le aseguro que allá afuera hay miles de personas que saben menos de la Biblia que usted. Entonces usted les puede enseñar de la palabra de Dios. No tenemos que ser especialistas en la Biblia para enseñarla. Solamente cuando nos encontremos el primero que sabe menos que nosotros, esa es una persona que nosotros tenemos que enseñar la palabra del Señor. Sí, amados hermanos, tenemos que hacer nuestra función sacerdotal. Tenemos que decirle al mundo el mensaje de salvación que existe en Jesucristo. Nos los enseña la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28, los últimos versículos del Señor. Qué importante es que lo hagamos. Y finalmente, los sacerdotes tenían una labor característica, que cada vez que la leo en la Biblia, yo digo mi expresión cubana, le zumba el mango. ¿Sabe cuál era esta función que tenían los sacerdotes? Una responsabilidad. Dice la Biblia que cuando Moisés hizo el tabernáculo y armó el tabernáculo, dice que hizo sacrificio, lo santificó, hizo todas aquellas cosas, vistió a Aarón y todo lo demás, y puso el sacrificio en el altar de bronce que estaba enfrente. Y dice que todo el pueblo estaba allí. Y dice que cuando hizo esto, vino fuego del cielo, encendió la leña y consumió el sacrificio. Y todo el mundo se quedó maravillado. ¡Fuego de Dios! Aceptando el sacrificio, mostrando su presencia con su pueblo. Dice que consumió el sacrificio. Y todo el mundo contento. ¡Ay, qué bueno! Yo no sé si aplaudieron, pero tienen que haber estado contentos y asombrados. Pero después Dios le dijo ahí, llamó a Moisés y le dijo, vete y dile a los sacerdotes que no se les apague. Ay, mamá. ¿Cuántos aquí han encendido leña, fuego con leña? ¿Cuántos aquí han encendido fuego con leña? Entonces, ¿qué dura la leña? La leña no dura mucho. Si usted no la atiende, se la apaga. Y dice la Biblia que ellos tenían la responsabilidad del fuego de Dios, mantenerlo vivo. La historia de los dos hijos mayores de Moisés la sabemos bien. Era fuego de Dios. Gracias. Es para más que para saber si me están escuchando. De Aarón, las dos hijos de Aarón. Sobrinos de Moisés, vaya, para que nadie se ponga bravo. Fuego extraño. Ellos tenían que mantener encendido el fuego de Dios. Escúchame esto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo vino a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el fuego de Dios sobre los hombres en esta tierra. Dice el día del Pentecostés, lenguas de fuego se asentaron sobre los cristianos. Y nosotros, los sacerdotes de hoy, tenemos la responsabilidad de mantener el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Porque cuando el fuego del Espíritu se apague, el mundo estará en problemas. Y tú y yo somos responsables de eso. Somos sacerdotes de Dios. No a todo el mundo Dios lo ha llamado para servirlo como su pastor, pero todos hemos sido nombrados sacerdotes de Dios. Perdóname si tú no lo sabías. Perdóname si tú pensabas que habías dedicado tu vida a cualquier cosa, pero hoy sabes que, aunque pensaste dedicar tu vida a algo, hoy tienes una función que cumplir. Y es la función de un sacerdote de Dios, porque Dios te ha nombrado como tal. Y es hora de que nosotros digamos, Señor,
estoy aquí para servirte. Estoy aquí para consagrar mi vida para servirte a ti. Yo tengo 2 preguntas que hacer. Mi primera pregunta: ¿habrá alguna persona aquí que todavía no se ha arrepentido de sus pecados? Que todavía no le ha dicho: Señor, yo te pido que perdones mis pecados. Yo te pido que tú limpies mi corazón. Yo te pido que tú anotes mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida. ¿Usted no le ha dicho eso al Señor todavía? Qué bueno que usted lo pueda hacer hoy. Y que usted me permita hoy a mí ser su sacerdote. No para que usted se confiese conmigo sus pecados, los pecados usted se los confiesa a Dios. Que usted me permita a mí hoy ser su sacerdote para yo poder orar por usted. Y yo poderle decirle: Señor, yo te ruego que tú llenes este corazón con tu espíritu. Yo te ruego que tú anotes su nombre en el libro de la vida. Y yo te ruego que tú perdones sus pecados. Pero para que yo pueda hacer eso, es importante que usted decida, porque es una decisión personal, con su libre albedrío, que usted decida arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como Salvador personal. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo hoy? ¿Habrá alguien que nunca lo haya hecho y hoy quiere decirle: Señor, perdona mis pecados, yo te acepto como mi Salvador personal? Si hay alguien que quiera hacerlo, alce su mano. Solamente yo quiero orar por usted. Hoy yo voy a orar por usted. ¿Habrá alguien que quiera hacerlo? ¿Alguien que no lo haya hecho nunca y quiera hacerlo hoy? Si todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, yo tengo una segunda pregunta. Y mi pregunta es esta: el Señor nos está diciendo: yo los he nombrado sus sacerdotes. ¿Quién se va a disponer a hacer su función? A hacer su función de sacerdote. A interceder por este mundo. A enseñarle su palabra a este mundo. A llevarle el mensaje de salvación a este mundo. Y así también a mantener el fuego del Espíritu vivo en su corazón. ¿Quieres tú hacerlo? ¿Quieres tú decirle al Señor? Póngase de pie y ore junto conmigo, porque yo se lo estoy diciendo al Señor en esta hora. Padre celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias por Jesucristo, que murió en la cruz y pagó nuestros pecados. Y gracias por el privilegio que tú nos has dado de ser llamados, de ser nombrados tus sacerdotes en esta tierra. Padre, yo te ruego que nos ayudes a cumplir nuestra función, que esta, tu iglesia, la iglesia de Coral Park, sea una iglesia de sacerdotes y sacerdotisas que hacen su función para gloria de tu nombre y para la bendición del mundo que nos rodea. Ayúdanos para cumplirlo, ayúdanos para hacerlo. Perdónanos cuando flaqueamos, perdónanos cuando nosotros mismos pecamos. Perdónanos, Señor, y límpianos y permítenos estar capacitados para servirte en este mundo y para exaltar tu nombre para la gloria tuya. Yo te lo ruego pidiendo que nos ayudes a salir en este lugar con el gozo y la alegría de saber que somos tus hijos y tus siervos y la disposición de servirte hasta el final. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Amén.